Capítulo 4. Dios no falla. Por Ricardo Rodríguez. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará, y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca y tiene un plan. Y así terminó todo. Como una bomba atómica que sin alarma, sin anuncios cayó sobre nuestra casa, destruyendo en segundos todo lo que por años habíamos construido. Aquel sueño de hadas que habíamos estado viviendo, se convirtió en un instante en polvo y cenizas y en una terrible pesadilla. Todo lo que valoraba y de lo cual me sentía orgulloso, se convirtió en la vergüenza más grande de mi vida. ¿Quién era esta mujer que estaba arrodillada delante de mí pidiéndome perdón? No la conocía. Las cosas que me estaba diciendo no podían ser reales, pensaba yo. Mi físico comenzó a cambiar, mi estómago a dar vueltas, me sentí enfermo al oír esas palabras que jamás pensaba escuchar. Quisiera decirles que mi reacción fue una de buen cristiano, que la abracé y le dije que todo iba a estar bien, que la perdonaba y que mi actitud fue una de carácter compasivo, lleno de amor y misericordia. Pero, en verdad, en ese momento, por mucho que luché por contener mi rabia, era demasiado para mí. Le di rienda suelta a la furia y el enojo. Se desató dentro de mí una ira que jamás había sentido, y tuve que armarme de toda la fuerza de voluntad propia que pude encontrar para no agredirla físicamente. Ahora sí, mis palabras no tuvieron misericordia, y con ellas le di con todo lo que tenía para herirla verbal y emocionalmente. Mi deseo en ese momento era hacerla sentir igual o peor de lo que ella me había hecho sentir a mí con su pecado. Con desprecio y humillación, con palabras que se guardan solo para los peores de tus enemigos, aquellas personas que detestas y deseas que desaparezcan de la faz de la tierra, así fue como yo le hablé. Ella seguía insistiendo de rodillas y con lágrimas corriendo por sus mejillas que la perdonara. Una y otra vez me decía las mismas palabras. Perdóname, perdóname, pero yo no quería saber nada del perdón y mucho menos perdonarla a ella en ese momento. Las crisis de la vida revelan tu carácter. Yo pensaba que era un hombre bueno, y mirando hacia atrás creo que lo era. Servía a Dios con un corazón sincero en la iglesia, me consideraba un buen amigo, un hijo ejemplar y un esposo fiel. Tenía todas las cualidades para triunfar en la vida y ser feliz. Así que las palabras que mi esposa estaba pronunciando en ese instante no tenían ningún sentido para mí. ¿Cómo podía ser que esto me estaba sucediendo? Siempre había sido fuerte de carácter y sin miedo a las circunstancias y problemas difíciles que pudiera enfrentar en la vida. Había construido un refugio autosuficiente en el cual yo tenía todo fríamente calculado y vivía sin miedo ninguno. Pensaba saberlas todas y que jamás nadie me pondría de rodillas. Pero los incendios de la vida separan el oro del metal, y me di cuenta en ese momento que yo estaba hecho completamente de lata. Pude ver rápidamente que no tenía control de nada. Ni de las acciones de mi esposa, ni de todas las reacciones de aquellos que pronto se enterarían, y mucho menos de mis propias emociones. Fue triste reconocer que estas mismas emociones que tanto había escondido ahora también estaban expuestas como todo lo demás a mi alrededor, y me estaban traicionando. Aprendí que las crisis de la vida revelan tu carácter. Yo había fingido muy bien el ser un hombre de fe, aquel cuya confianza en Dios no tenía rival y quien estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta que la vida le enviara sin ningún temor. Siempre daba buenos consejos a mis amigos, reflejando un carácter envidiable y ejemplar. Oh, pero cómo cambia todo cuando te toca a ti caminar por el fuego. D.L. Moody dijo: el carácter es lo que somos en medio de la obscuridad, cuando nadie nos está mirando. Por ejemplo, ¿en qué instante se reflejó el carácter de Daniel? Fue en aquel momento cuando decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey aunque le costara su vida. Fue allí cuando estuvo en el foso de los leones, enfrentando la misma muerte y fue librado. En esos momentos decisivos, su verdadero carácter fue revelado. De igual manera, Abraham, Moisés, José, David, Pedro y Pablo, todos estos grandes hombres de Dios, encontraron su lugar en la historia de nuestra fe, porque en los momentos de crisis, cuando fácilmente podían haberlo negado todo, o dar la espalda o simplemente quedarse callados, revelaron su verdadero carácter y dieron testimonio de fidelidad, confianza y fe en un Dios de poder.
Tu carácter se revela cuando eres confrontado por situaciones que te llevan más allá de tus límites, de tu capacidad de soportar y comprender. La verdad sobre quién eres se demuestra en las circunstancias imposibles, dolorosas e incomprensibles de la vida. Son los exámenes que te definen y te desenmascaran. ¿Cuál es el carácter que el cristiano debe demostrar? Aquel que aún en medio de la crisis y la tormenta, su fe no disminuye. Aquel cuyo mensaje sigue siendo el mismo, porque lo vive. Aquel que enfrenta cualquier situación sin temor ni duda, con la cabeza en alto, porque no confía en sus propias fuerzas ni capacidades, sino que está parado firme en la roca que es Cristo Jesús. Por eso, si quieres ser una persona de carácter, tienes que alinear tus palabras con tus acciones. Ser elocuente, un excelente cantante, gran maestro o músico talentoso, son algunos de los muchos atributos que, aunque sean buenos, si no hay carácter en la persona, pueden causar muchos problemas en la vida. Nunca debemos de olvidar que todos estos dones son dados por Dios para su gloria, y aunque tengan grandes beneficios personales, si no van a la par con el carácter de Cristo, fácilmente llegamos a ser metal que resuena y címbalo que retiñe. El problema está en que, muchas veces, estos dones nos ponen en posiciones de autoridad aun cuando nuestro carácter está carente de autoridad. Como líderes, nos equivocamos cuando empezamos a creer todo lo que los demás dicen de nosotros poniéndolo así como un hecho. Eres lo máximo, eres indispensable, nadie es tan bueno como tú. Son palabras que nos elevan a una falsa sensación de autoridad e importancia. Entiendo ahora la necesidad de ser procesados con el fin de ponernos al frente del espejo y vernos realmente como somos. Frágiles, débiles y sin aquellas características necesarias para ser usados por Dios. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Apocalipsis 3, 17, Esto mismo había sucedido conmigo. Mi vida había sido una llena de bendición y favor, de aplausos y elogios, pero nunca había sido probado al nivel de lo que estaba experimentando en ese momento. El carácter está compuesto de reacciones y hábitos que durante la vida son desarrollados. Cuando somos confrontados con situaciones que nos sacan de nuestra zona de comodidad, quienes somos genuinamente sale a la luz. Es decir, las crisis de la vida no definen tu carácter, simplemente reflejan lo que ya estaba allí. El carácter del creyente es moldeado diariamente con la ayuda del Espíritu Santo, mirando siempre el ejemplo que Jesús nos dejó. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23, RV 60. Todo se acabó. Me di cuenta esa noche que, sin duda, mi fe tenía límites, que mis fuerzas no eran las que yo aparentaba tener, y mi carácter, definitivamente, no era el de Cristo. Así como Susie fue expuesta y sus faltas salieron a la luz con su confesión, de la misma manera, aunque no lo reconocí en ese momento, yo había sido expuesto como un fraude con mi actitud y mi falta de carácter. ¿Dónde estaba el amor del cual había cantado por tantos años? ¿A dónde se habían ido la misericordia y compasión que debía mostrar? ¿Qué del perdón que se me había otorgado en la cruz, y aquella gracia que cada día disfrutaba? Eran cosas que, más adelante, Dios tendría que arreglar dentro de mí, pero por el momento la situación era desastrosa y sin remedio. Tomé su cartera y le quité todas las tarjetas de crédito y de cuentas corrientes que teníamos en conjunto, y con ello cualquier dignidad y autoridad que le quedaba. Le dije que me iba de la casa y cuando regresara la quería fuera. Mi mente acelerada y fuera de control no podía con la información recibida, y aunque su madre me suplicaba: por favor, ten misericordia, todo era demasiado para mí, y me fui de la casa. Al regresar unas horas después, el drama continuó. Ella, envuelta en lágrimas, todavía estaba recogiendo algunas de sus pertenencias, que su madre le ayudaba a ponerlas en bolsas, y yo apurándolas sin misericordia. Reflexionando en esa noche años después, me acordé que durante todo ese espectáculo nadie se acercó a mí para decirme: tómalo con calma, no te apresures, mañana será otro día y tu mente estará más clara.
Tal vez por lo íntimo y delicado de la situación o por no querer ir en mi contra, ya que la furia que tenía era evidente. Sin embargo, qué bueno hubiera sido escuchar una voz de paz y un sabio consejo de paciencia y medida. Fue una escena tan triste la de aquella noche, que tratar de describirla es prácticamente imposible. Era una mezcla de agonía, furia, vergüenza, humillación y venganza. Había dolor, llanto, enojo, como jamás yo lo había experimentado, y de seguro por quienes lo presenciaron. Susie, agonizando al ver todo lo que su pecado había causado. Yo, bebiéndome el trago amargo de su traición. Y mi suegra y los demás en el medio, sin saber qué decir ni qué hacer. Para mi suegra fue sumamente doloroso, ya que era su hija la que se encontraba en el epicentro de aquella tormenta como culpable, y podía percibir la multitud acumulándose para apedrearla. Se le veía en el rostro el dolor que estaba atravesando y lo mucho que quería, de alguna forma, arreglar la situación. No había manera esa noche de encontrar alivio ni arreglo. Fui cruel e injusto, y me pasé. Fui más allá de lo que ella merecía, sin saber que también ella estaba sufriendo el desprecio profundo de aquellos que le rodeaban y que sabían lo que había sucedido. Quería desquitarme y no ser la víctima. Luché en ese momento por ser fuerte y lucir como el hombre grande de la película delante de todos, pero en realidad, por dentro, estaba destruido, como un niño herido buscando a quien abrazar, y reaccioné como tal. Cuando salió por la puerta fue triste ver a la mujer con quien había soñado pasar el resto de mi vida, salir de nuestro hogar de esa forma, cabizbaja, con algunas ropas en sus manos, sin dignidad ni derechos. Abracé el rencor y la ira como si fueran mis mejores amigos. El desprecio y el maltrato fueron el escudo y la espada que me defendieron fielmente esa noche, pero nada de eso me ayudó cuando Susie por fin se fue, y quedé en aquella casa solitaria y fría, sabiendo que horas antes había sido nuestro hogar feliz. Oportunidades de aprendizaje en las crisis. Cada crisis y tormenta que enfrentamos en nuestras vidas son grandes oportunidades en las cuales Dios se quiere glorificar. Son exámenes autorizados por Dios con el fin de demostrar lo que hemos aprendido durante nuestro caminar con Él. A veces los vemos venir y nos preparamos, pero en otras ocasiones, yo diría, en las más difíciles, llegan sin anunciar y nos agarran desapercibidos. Esa noche hubiera sido una perfecta oportunidad para que Dios se glorificara. Un momento más para demostrar su poder restaurador en un matrimonio que había sido quebrantado y dejado por muerto. Yo me imagino a Dios mirándome desde el cielo con los brazos cruzados diciendo, estoy esperando por ti, haz lo que te enseñé y lo que sabes muy bien que debes hacer. Puedo visualizar todo lo maravilloso que tenía preparado para nosotros y lo triste y decepcionado que se habrá sentido al ver mi reacción y mi falta de carácter. Nuestra historia llegó a tener un final muy feliz, pero nos pudimos haber evitado tanto dolor si tan solo yo hubiera sido obediente y actuado conforme a todo lo que había aprendido desde niño. Aunque el catalizador de la catástrofe que hubo esa noche había sido el pecado de mi esposa, yo tuve muchas oportunidades desde el principio de abrir mi corazón y dejar que Dios hiciera algo sobrenatural. Así es con todas las tragedias de nuestras vidas. Cada una de ellas, por difícil que sean de sobrellevar y comprender, representa una gran oportunidad para que Dios demuestre su poder y se glorifique en forma maravillosa. Es más, yo te aseguro que han pasado decenas de momentos en tu vida en los cuales, mirando hacia atrás, Dios podía y quería hacer algo maravilloso en ellas y no lo dejaste. Te aferraste a la ira y al rencor, al odio y la amargura. Tal vez tu sentido de culpabilidad o tu baja autoestima han sido piedra de tropiezo rumbo a tu destino y propósito perfecto de Dios. La senda que te lleva a la voluntad de Dios no siempre es la más fácil al principio, pero sí la que mejor resultado da al final. Siempre llegarán otras oportunidades, aunque no aprobemos el examen a primeras, pero qué increíble sería si en cada uno de ellos le damos la oportunidad que Dios se merece para glorificarse. Yo tuve que reconocer con el tiempo que no era lo que pretendía ser y que nunca podría alcanzar las alturas sin vivir conforme al carácter de Cristo. Esos primeros días, después que todo salió a la luz, fueron oscuros y tristes. No quería contarle nada a mi madre ni a mi abuela por temor al efecto que podría causar tan graves noticias a la salud de mi abuela y las emociones de mi madre.
Ellas siempre habían querido mucho a Susie y sabía que se les haría difícil aceptar lo ocurrido. El día que le compartí a mi madre lo que había sucedido, simplemente me miró a los ojos con dolor y preocupación, y me preguntó, ¿y cómo está Susie? ¿En dónde está ella? Quiero hablarle. Esto me sorprendió. No esperaba esas palabras tan pacíficas y ordinarias en un momento tan extremo como el que yo estaba atravesando. Pero su reacción, o mejor dicho, su falta de reacción, me tranquilizó. Me dio por un instante un poco de paz que tanto estaba necesitando. Se me había olvidado que mi madre ya había experimentado tragedias como la muerte de mi padre cuando era joven. Que había pasado etapas duras en su vida y que Dios nunca le falló. Su fe ya había sido probada, y pasó el examen con altos grados. Me habló con calma y con palabras de esperanza. Demostró lo que a mí me faltaba, el carácter de Cristo. Fue la primera persona que no demostró pánico, sino fuerza y seguridad. Me habló como madre, pero también como sierva de Dios, depositando la palabra del cielo en mi corazón herido. Me dijo que iría a visitar a Susie tan pronto pudiera y que estuviera tranquilo. Mi abuela fue diferente. Yo no pude decírselo, ya que se me hizo difícil. Mi madre habló con ella y le contó lo que estaba pasando. Mi abuela nunca me habló del asunto, pero inmediatamente hizo lo que siempre había hecho en momentos de crisis desde que yo era niño. Se puso a orar. Era una guerrera de oración y peleaba todas sus batallas de rodillas. Esto también me dio paz, sabiendo que ya por lo menos tenía a 2 mujeres orando por mí. Tener que enfrentar la vergüenza que implicaba ser víctima de infidelidad no fue nada fácil. Recuerdo entrar por las puertas de la iglesia ese primer domingo, sintiéndome paralizado por el miedo. En mi mente, todos sabían lo que había ocurrido, y me miraban con ojos compasivos y llenos de lástima. Caminaba con gran inseguridad y al parecer sin rumbo ninguno. Estaba viviendo una pesadilla de la cual no me podía despertar, y con cada paso que daba se me hacía más difícil fingir la sonrisa. Me di cuenta que el mundo no iba a parar de girar por mí, que aún aquellos que ya sabían mi situación y me habían aconsejado el divorcio, procedían con sus respectivas vidas como si nada hubiera pasado. Yo quería que todos sintieran lo que yo estaba sintiendo, que el mundo tomara un receso mientras yo volvía a la vida, pero no fue así, y rápidamente llegué a sentirme muy solo. Todos habían regresado a su rutina y yo no encontraba cómo hacerlo, pero algo que me ayudó mucho era el poder dirigir la alabanza en mi iglesia. Allí, en esos minutos tan sublimes, encontraba refugio y alivio del dolor que estaba atravesando, y me olvidaba por un instante de todo lo que estaba viviendo. Poder alzar mi voz y adorar a Dios junto a la congregación era como un oasis en medio del desierto de angustia. Teníamos 5 servicios los domingos y yo estaba encargado de dirigir la alabanza en cada uno de ellos. Hasta el día de hoy, recuerdo aquel momento en que mi alabanza tomó otro giro por completo y mi tiempo de intimidad con Dios se convirtió en algo más profundo y significativo. Aprendí la importancia de alabar a Dios aun cuando Él guardaba silencio. En mi angustia y mi dolor, en el sufrir y llorar, sin importar las circunstancias, yo iba a exaltar al Rey. Siento que eso fue clave en mi desarrollo como adorador. Cuando alababa venían a mi memoria todas las promesas que Dios tenía para mi vida, me recordaba de lo fiel que Él había sido, y la misericordia y el amor que, a través de los años, me había mostrado. Era un escondite en donde el mundo desaparecía, aún estando al frente de la multitud. Pero cuando todo terminaba y me montaba en el carro rumbo a casa, nuevamente, como olas, caían sobre mí aquella amargura y toda la rabia que tanto me hacían la vida imposible. Mi corazón adolorido no soportaba la memoria de aquella traición y mientras más días pasaban, peor me ponía. Estaba aferrado a terminar con todo y no quería saber de reconciliación, pero aún así había una guerra interior que me robaba la paz. Algo que me decía: quizás no tomes decisiones finales en medio de problemas pasajeros. Los trámites del divorcio fueron rápidos. Al final, Susie se rindió ante mis demandas, quedándose tan solo con su apellido de soltera y nada más. Me dio la casa, el carro, prácticamente todo, sin pedir absolutamente nada de ayuda económica. Recuerdo el día que tuve que pararme frente a la jueza y verbalmente decir que lo nuestro no tenía remedio.
Ella me preguntó si habíamos hecho todo lo posible para enmendar nuestro matrimonio y si estaba seguro de que esto era lo que yo quería. Nunca pensé que iba a ser tan difícil decir un simple sí, pero cuando lo dije, al instante sentí una profunda tristeza dentro de mí como si algo se había muerto. En menos de 2 meses, todo estaba finalizado. Pensé que con el divorcio iba a encontrar aliento y paz, que ese capítulo amargo de mi vida se cerraba y todo sería diferente al amanecer, pero no fue así. Esos próximos meses terminaron convirtiéndose en los peores de mi vida, una etapa que verdaderamente no se la deseo a nadie. Los días eran largos, extremadamente tristes y muy solitarios. Perdí 30 libras en 30 días. Una dieta no muy recomendada. Continuaba con mis responsabilidades en la iglesia como director de alabanza, y aunque no era fácil, cumplí con ellas. Encontré refugio y consuelo en esos momentos de comunión con Dios y sentía su mano sobre mí. Aún así, después de finalizar el divorcio, dentro de ese turbulento mar que era mi vida, yo anhelaba que alguien me tirara un ancla, una palabra de esperanza, alguien que me dijera: no te rindas, todavía se puede, para Dios no hay nada imposible. Un día, mientras atendía la librería, un pastor local llamado Julio Landa, a quien no conocía personalmente, entró y se presentó. Me dijo que mi suegra le había comentado lo que había ocurrido entre Susie y yo, y que había estado orando por nosotros. Me preguntó si tenía algunos minutos para conversar y le dije que sí. Cerré la tienda y comenzamos a platicar. Yo estaba muy escéptico de cualquier desconocido que se acercara en esa etapa de mi vida, pero algo me dio paz cuando comenzó a hablar. Me preguntó si todavía amaba a Susie, si había algún sentimiento positivo en mi corazón hacia ella y si yo creía en milagros. La respuesta para todas esas preguntas era sí, pero con condiciones. Ya habíamos terminado los trámites del divorcio y no veía esperanza ninguna en nuestra reconciliación. Yo personalmente no conocía a nadie que después de un divorcio se había vuelto a casar con la misma persona, pero abrí mi mente y corazón, y lo dejé hablar. Él me dijo: el matrimonio es como un jardín de rosas. Desde el primer día que te casas comienzas a darte cuenta que hay que trabajar la tierra de esa tierna y frágil relación para que el jardín pueda tomar vida. Empiezas a mover las piedras de problemas de carácter, a sacar la hierba mala de poca comunicación, y terminan después de un tiempo de cuidado y atención, contemplando un bello jardín lleno de amor, confianza y comunicación. Un día, como suele suceder, después de haber llegado al punto de poder disfrutar lo que con tanto esfuerzo y sacrificio habían logrado, se levanta un incendio y arrasa con ese bello jardín dejándolo en cenizas. Mi pregunta para ti es esta: ¿cuál sería la mejor opción en esa situación? ¿Dejar lo que ya conoces y lo que por tantos años has trabajado, para buscar un nuevo terreno y comenzar de cero? Yo te propongo esto: aunque se vea solo cenizas y la tierra esté completamente negra por el fuego, aunque no quede ni un solo pétalo de lo que antes era ese bello jardín, siempre será mucho más fácil sembrar en esa tierra ya limpia por manos de amor y paciencia, que tener que buscar un nuevo terreno y enfrentar el arduo trabajo de limpiar lo desconocido. Tú tienes en tus manos el poder de bendecir o maldecir la vida de Susie. Nadie más puede restaurarla al lugar que le corresponde sino tú. Dios la perdonó y su salvación no está en juego, pero solo tú puedes darle la oportunidad de una vez más ser llamada la esposa de Ricardo Rodríguez. Ese poder está en tus manos, y no lo puedes delegar. La decisión es tuya. Esas palabras me impactaron, como un flechazo al corazón. Podría haber esperado un poco más. Debería tal vez haber buscado una mejor consejería y no apresurarme como lo hice. Al escuchar esa analogía no pude más que dudar de mi manera de actuar. Pero, ¿cómo recapacitar después de todo lo que había sucedido? Esa lucha interna todavía persistía dentro de mí. Al reflexionar hoy en día, no me cabe duda de que Dios estaba preparando el terreno de mi corazón para un milagro sobrenatural. Las palabras del pastor Landa fueron directamente enviadas por Dios para suavizar mi duro corazón y sembrar una semilla de esperanza dentro de él. El pastor Landa no me conocía, no tenía ningún interés en mi talento, ni de sacar provecho de mí. Él había llegado con un genuino interés de ayudarme y obedecer a Dios, y así lo hizo. Hoy día puedo decir con seguridad que esa conversación fue clave en la restauración de mi matrimonio.
Fue parte del plan divino de Dios, aunque ninguno de los dos nos dimos cuenta en esos momentos. Mi conflicto interno. Es importante reconocer que servimos a un Dios de acción y no de reacción. Servimos a aquel que siempre tiene todo bajo control. El Dios que desde antes de la fundación del mundo había planeado tu vida con lujo de detalles. Recuerda que, aunque te desvíes de su plan y pienses que todo está perdido, aunque la solución del problema no exista y se esfuma toda esperanza, Él ya puso en acción un plan de salvación. Su mundo no es uno de casualidades. Es más, Él es diseñador por excelencia, arquitecto sin comparación, y detallista en sus planes. Siempre existe un plan de contingencia, si tan solo sabes a dónde mirar. En esos días perdí la cuenta de la cantidad de veces que llegaba a casa después de cerrar el negocio sin saber ni cómo. Mi mente y mis emociones constantemente estaban nubladas, todavía vivían en un estado de shock. Estoy seguro que lograba mi rutina diaria simplemente por una obra milagrosa, porque definitivamente yo no estaba en condiciones de hacer nada en lo absoluto. Puedo decir que el divorcio es lo más cercano a la muerte que he experimentado sin que físicamente alguien muera. A través de los años he tenido amigos que me han contado sus pensamientos íntimos, a veces dejándome saber su atracción hacia otra mujer que no es su esposa. Me han hablado de cómo se sienten con ellas, lo bien que se llevan y la tentación que están viviendo cada vez que se comunican. Me asombro en cómo ellos contemplan estas relaciones ilícitas sin pensar en las consecuencias, olvidando a las víctimas que, tarde o temprano, pagarán por las malas obras. Cada vez que escucho esos pensamientos, me transporto a la escena donde mi esposa está de rodillas en aquella oficina de nuestro hogar pidiendo perdón. Me acuerdo del gran sufrimiento que tuvo que atravesar, y del dolor tan profundo que dejó mi corazón en pedazos. He visto la paga tan terrible del pecado, y mi respuesta a esos pensamientos siempre es la misma: no vale la pena. El pecado destruye, arranca de raíz toda esperanza y deja profundas cicatrices en el corazón. La infidelidad se pinta como algo tan ligero en el cine, sin consecuencias ni repercusiones, pero la realidad es diferente, y uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. El matrimonio es instituido por Dios. Es una unión, no solo legal sino espiritual y emocional. La Biblia dice en Marcos 10, 8, 9, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Revés 60. Aquí está hablando de algo sobrenatural, algo que Dios unió en el cielo y que no fue hecho para romperse. Por eso duele tanto, por eso hay traumas y conflictos internos, cuando se presentan circunstancias que te llevan a contemplar el divorcio. Si pudiera llevar a mis amigos, como en una máquina del tiempo, a revivir conmigo los primeros meses después de la confesión de mi esposa, lo pensarían dos veces. Si pudieran caminar a mi lado atravesando ese mar de amargura y tristeza, donde se pelea con el sueño de la noche y se despierta sin ganas en la mañana. En donde no existe el apetito y se lucha por respirar, y se encuentra en cada esquina el recuerdo de lo que un día fue y jamás volverá. Creo que cambiarían de opinión. Mi consejo para estos amigos está basado en mi experiencia y en lo que la Biblia dice en Ezequiel 18:30. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Tu milagro está esperando por tu arrepentimiento. Pasaron semanas sin yo saber de Susie. De mi parte, no hubo mucha comunicación, pero ella siempre hacía el intento. Sutilmente me dejaba notas en la puerta, y de vez en cuando la veía pasar por el frente de la casa con su mamá. Recuerdo que 2 meses después, en el día de mi cumpleaños, me visitó para dejarme unas galletas que me había hecho con mucho amor. No tenía dinero, ni trabajo, y era lo único que podía ofrecerme. Pero una vez más la traté con desprecio y resentimiento. Yo seguía abrazando el rencor y la ira, aunque cada día se me hacía más y más difícil. Susana había confesado su pecado, se había arrepentido y apartado de él, y Dios se iba a glorificar en su vida aunque yo me opusiera. Sin yo saberlo, ella se había rendido ante Dios, y de rodillas había comenzado una batalla espiritual por su matrimonio. No tuve mucha comunicación con mis amigos en esa época. Algunos, porque yo los evadía.
Los demás desaparecieron por su propia cuenta. No los culpo. Era una situación incómoda y muy vergonzosa para muchos. Tenías que tener ganas de sufrir para hablar conmigo. Fuera de mi madre, no tenía a nadie con quien pudiera desahogarme. Pero en la vida siempre hay excepciones a las reglas, y el nombre de mi excepción era Rachel, mi prima por parte de mi padre. Nos habíamos criado juntos y desde pequeños cultivamos un aprecio mutuo y una linda amistad. Pero honestamente, en esa época, se había convertido en una espina en mi costado que no me dejaba quieto. Era la única persona que nunca tuvo miedo en decirme las cosas tal y como eran, y aunque mostraba compasión por lo que yo estaba sufriendo, nunca me dejaba vivir en ese mundo de lástima en el que yo vivía compadeciéndome a mí mismo. Tuvimos muchas discusiones, o mejor dicho peleas, en las que ella me confrontaba diciéndome que tenía que abrirme al perdón. Que nunca era demasiado tarde. Cada vez que le recordaba todo lo que Susie me había hecho, ella me recordaba lo que Cristo hizo por mí. Cuando le decía que yo tenía derechos de hacer lo que me parecía basado en la Biblia, ella me decía que la gracia y misericordia siempre le ganarían a la justicia. No se daba por vencida y oraba sin cesar por un milagro. Mi prima era una de las pocas personas que nunca dejó de comunicarse con Susie. Es más, ella fue su oído y consejera en las peores noches de su vida. Le daba ánimo y esperanza, la motivaba a seguir orando y no darse por vencida. Cuando todos los demás no querían lidiar con tal frágil y tensa situación, ella se involucró sin miedo, enfrentando la crítica de muchos y aún mi ira. Eso es ser una amiga de verdad, teniendo un corazón valiente y de carácter conforme a Cristo, obedeciendo la voz de Dios y peleando hasta el final por lo que, sin duda, era lo correcto. Dios usó a mi prima Rachel como una lumbrera para ayudarme a salir de aquel mundo tan oscuro que había tomado control de mi corazón. Una vez más en retrospección puedo decir que, aunque no eran muchos, Dios en su plan de contingencia comenzaba a poner personas claves a mi alrededor, preparando el terreno para lo sobrenatural. Solo necesitaba mi obediencia.